Hola, soy Verónica Campuzano, nutrióloga, y estoy feliz de estar aquí en este live con B-Nutrition para hablar sobre la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad? Ahorita lo desglosaremos poquito a poquito, para esto tenemos aquí a Mariana. Hola, yo soy Mariana Sapien, soy ingeniera en alimentos y también me emociona mucho hablar de este tema porque es muy importante, porque realmente los alimentos que consumimos son seguros. Para empezar, ¿qué es la inocuidad de alimentos? La inocuidad de alimentos es la garantía de que los alimentos no nos van a causar daño cuando los comamos, porque justo se eliminan los contaminantes que pueden estar presentes. Y los contaminantes pueden ser ya sea biológicos, como microorganismos tipo bacterias, virus, etcétera. Pueden ser físicos, que pueden ser como tierra, unas ramitas por ahí, o también pueden ser químicos, como metales pesados, etcétera. Y esto no se debe tomar a la ligera. ¿Sabías que 600 millones de personas se contaminan y se enferman al año por consumir alimentos no salubres? 420,000 personas mueren al año por causas de este tipo. Entonces creo que no se debe tomar a la ligera. Por eso vamos a estar aquí dándoles 5 puntos básicos para tener una inocuidad y una seguridad en los alimentos que estamos consumiendo en casa y también en la industria. Y justo por eso es muy importante el procesamiento de alimentos, porque normalmente lo vemos como algo malo, pero realmente eso es lo que nos ayuda a garantizar que los contaminantes que pueden estar en los alimentos son eliminados. Entonces vamos a poner el ejemplo de la leche. Si nosotros tomáramos leche que no está pasteurizada, podríamos enfermarnos muy gravemente porque puede contener diferentes microorganismos que pueden causar enfermedades muy severas, como la brucelosis. Entonces lo que hacemos en la industria es que la pasamos por un proceso de pasteurización que básicamente es calentarla por segundos o minutos dependiendo, y después enfriarla rápidamente para que pueda haber una eliminación de microorganismos y así garantizar que es un alimento seguro para el consumo. Esto es por parte de la industria, pero ¿qué pasa en las casas? Por ejemplo, en el consultorio, tengo contacto con mis pacientes y me dicen que muchas veces no saben cómo desinfectar las cosas o cómo llevar la comida saludable a sus platos, ¿no? Entonces, creo que el primer punto donde tenemos que empezar con esto sería mantener nuestro espacio de trabajo limpio. Lavarte tus manos antes, durante, después de preparar tus alimentos y sobre todo después de ir al baño. Esto es tener tablas, cubiertos, recipientes donde almacenes las cosas limpios y asegurarte de que todo tu entorno esté igual de higiénico. También algo muy importante que debemos hacer en casa y que normalmente son algunos de los errores básicos que cometemos es mezclar alimentos crudos con alimentos cocinados. Esto puede ser muy perjudicial porque las bacterias que pueden estar en, por ejemplo, carnes, pollos, ese tipo de alimentos crudos pueden contaminar a alimentos que pueden estar listos para comer. Por ejemplo, si tú cortas pollo y después en esa misma tabla cortas lechuga o algún alimento que está listo para comer, por supuesto que vas a tener algún problema por ahí porque puedes contaminarlo y puedes causarte una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces es súper importante ocupar diferentes utensilios, por ejemplo, diferentes tablas para las carnes, para los pescados, para las verduras, para las frutas, etcétera. También diferentes cuchillos y diferentes utensilios en general. Aparte, por supuesto, es muy importante tenerlos en recipientes separados porque si lo mezclamos todo, al final corremos más riesgo de contaminar nuestros alimentos. En resumen, tenemos que tener un área limpia. Número 2, tenemos que tener cuidado con la contaminación cruzada, eso es cuidar los alimentos crudos y los frescos. Y el número 3 es mantener muy bien la cocción de los alimentos, pero aquí como buena ingeniera nos puede decir qué es tener bien la cocción de los alimentos. Para que nosotros garanticemos que los microorganismos se mueren, tenemos que alcanzar temperaturas por encima de 70 grados Celsius o grados centígrados, porque así vamos a garantizar que se están eliminando las bacterias que pueden ser patógenas, es decir, las que pueden enfermarnos. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestras carnes principalmente estén súper bien cocidas y que hervimos nuestras sopas o nuestros caldos hasta una temperatura muy alta para que pueda así eliminarse esas bacterias que pueden estar ahí presentes. Es como muy famoso que no comamos el pollo, el cerdo o el pescado crudo, a menos de que sepamos que es muy buena calidad la del pescado, pero yo también me la ahorraría porque hay muchas bacterias también en esos alimentos. Sí, de hecho, un dato curioso, ¿sabías que si comes pescados crudos puedes infectarte con un parásito que se llama anisakis, que puede causarte como mucho dolor de estómago y cosas por el estilo? Entonces, por eso siempre es mucho mejor cocer muy bien tus alimentos. Y es una tontería a veces que dejas el pescado descongelándote con el medio ambiente y tú consideras que eso está bien y no, tenemos que tener cuidado con las temperaturas. ¿Me podrías recordar cuál es la regla de las temperaturas? Sí, normalmente tenemos que almacenar nuestros alimentos o cocinarlos por encima de 60 grados o por debajo de 4 grados Celsius. Y eso nos lleva al punto número 4, que es almacenar muy bien los alimentos. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos alimentos crudos o cocinados, los tenemos que tener en refrigeración para evitar que haya
haya crecimiento de bacterias. Lo ideal sería no tener mucho tiempo congeladas las cosas ni tampoco almacenadas en el refri, porque esto es un espacio perfecto para la proliferación de bacterias y de microorganismos. Esto nos lleva al punto número 5, que sería usar materias primas, que sería usar agua desinfectada y desinfectar bien nuestros alimentos. Te puedo decir que la mayoría de mis pacientes, cuando les pongo un jugo verde, se enferman porque no saben desinfectar bien las cosas. Tenemos que tener un correcto desinfectado de las verduras, de las hortalizas, de las frutas, y tallar, por ejemplo, las frutas. A mí me interesa mucho que las laven con un jabón biodegradable. La desinfección nos va a asegurar que vamos a matar todos esos microorganismos que hay en las hortalizas, en las ramas, en las plantas, en la tierra que hay en nuestras verduras y nuestras frutas. Aparte, un error muy común es que pensamos que solo le ponemos agua y ya está desinfectado el alimento, pero en realidad cuando nosotros decimos desinfección, es la reducción de la cantidad de esos microorganismos que pueden estar ahí hasta niveles seguros. ¿Eso qué quiere decir? Niveles en los que no nos van a hacer daño. Entonces, para que pueda haber desinfección, primero debe haber limpieza. Entonces, primero debemos de limpiar muy bien todos nuestros vegetales, tenemos que lavarlos muy bien, específicamente y tener más cuidado con los que crecen de la tierra, como, no sé, por ejemplo, las papas, las fresas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que eliminar muy bien toda esa tierra y cuando ya lo hacemos, ahora sí hacemos nuestra solución con desinfectante, que el desinfectante puede ser plata coloidal, yodo o también puede ser cloro. Por eso debemos seguir siempre las instrucciones de los fabricantes para tener una correcta desinfección. Muchas personas creen que nada más por pelar las frutas y las verduras ya están libres de cualquier contaminante, pero no. Eso es un error muy común porque justo cuando tú ya rasgas el tejido, como afuera no está limpio y no está desinfectado, ya permites que esos microorganismos entren a la fruta. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos lavando y desinfectando fresas, no tenemos que quitarle las hojitas verdes hasta después de que ya las desinfectamos. Obviamente todos estos tips son para seguir en casa. Esto es lo que oigo yo con mis pacientes y con esto podrían solucionarlo. Pero ¿qué pasa cuando comemos algún producto de la industria o en un restaurante? En un restaurante es mucho más difícil tener este control porque nosotros no podemos meter mano en los procesos que llevan estas personas y pasa por muchas manos y no es un proceso estandarizado como el de la industria. Sí tendríamos que checar bien en qué restaurantes estamos comiendo y que lleven un correcto proceso de salubridad. Sí, aparte justo es muy importante mencionar esta parte de la industria porque en la industria se siguen procesos de limpieza y de desinfección constantemente para asegurar que los alimentos no vayan a contaminarse. Y de hecho, más aparte de eso, siempre se lleva registro, así como de quién se lavó las manos, quién lavó el equipo, con qué lo lavaron, a qué hora lo lavaron, porque justo si llega a haber algún tipo de contaminación, es muchísimo más fácil ver con todos esos registros cuál fue la fuente de la contaminación y así eliminarla. Aparte de eso, también tenemos diferentes certificaciones que controlan esos riesgos que tenemos a contaminantes en diferentes procesos, porque no es el mismo riesgo que tenemos, por ejemplo, en una leche que la que tenemos en a lo mejor algún pan, porque por ejemplo, cuando nosotros horneamos el pan, ya nos aseguramos de que alcanzó esas temperaturas que necesitamos para la eliminación de microorganismos. Y por ejemplo, en la leche, si no tenemos un buen almacenamiento después de la pasteurización, puede seguir habiendo proliferación de microorganismos que al final podrían llegar a enfermarnos o a echar a perder la leche, entonces habría desperdicio de alimentos. Por eso el procesamiento de alimentos tiene muchos beneficios y el principal, la inocuidad. Así es. Fíjate que me pasa en el consultorio muy seguido, que yo les pongo claras en sus dietas y muchos les da como pena tirar la yema cuando están consumiendo puras claras y hay como en el súper unos botes que venden de puras claras y dicen que sí es bueno o que sí no es bueno, ¿no? Porque creen que es como un producto muy procesado y es al revés. Ahí te aseguras que ese proceso de las claras ya pasó por un proceso de pasteurización, ya no tiene microorganismos, ya no tiene bacterias que muchas veces sí podrías encontrar en un huevo que te lo venden como orgánico, pues a lo mejor ese huevo está mucho más propenso a tener bacterias y sería muy peligroso para la salud comer un huevo malo. De hecho, ahí estaría muy interesante verlo como la parte de, como si fuera leche, porque es prácticamente el mismo proceso, diferentes condiciones de tiempo y temperatura, pero es lo mismo. Se calienta el alimento y después se enfría para eliminar esos microorganismos que pueden enfermarnos. Entonces, no porque sea procesado significa que está como más industrializado. Al revés, o algo te están así. dando como un seguro de que tiene un proceso estandarizado para cuidar la salud. Sí, exactamente, es como la garantía de que, ok, si me como esto, no me va a hacer daño. Por eso no hay que tenerle miedo a los productos envasados. De hecho, el envase es lo que nos ayuda a proteger al alimento para que no se eche a perder tan rápido, para que no sea atacado por diferentes microorganismos, para que no se contamine y también para que no haya desperdicio, porque a fin de cuentas, como lo está protegiendo, hace que dure todavía más tiempo y pueda llegar a muchísimas más personas.
Entonces no hay que tenerle miedo a los productos envasados ni a los productos procesados. Creo que en resumen podríamos decir que la inocuidad es ahora sí que el arte o el cuidado de tener tus alimentos seguros. Haciendo que estos alimentos estén seguros nos van a prevenir de miles de enfermedades. ¿En qué áreas? Tanto en la industria, tanto en restaurantes, tanto en casa. En casa, cuando nosotros tenemos la seguridad de poderlo hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tener nuestra área segura de limpieza. Tenemos que tener nuestros alimentos siempre en una cocción adecuada. Tenemos que tener bien almacenados los alimentos y no hacer contaminación cruzada. Tenemos que tener materias primas y la desinfección. Sí, justamente la desinfección ese es uno de los puntos más importantes porque más personas se enferman justo porque no hay una muy buena desinfección y una buena limpieza. Entonces eso es un punto primordial. En resumen, de los restaurantes, pues nosotros no tenemos como oportunidad de meter mano ahí y son muchas manos las que están involucradas, así que nada más tener buen ojo y en parte de la industria sentirnos súper tranquilos porque hay muchos estándares que están revisando y revisando constantemente. Tú tienes mucho más conocimiento del área. Sí, y justo dejar de tenerle miedo a los productos procesados o industrializados porque en realidad lo que nos están haciendo es darnos una garantía de que ese alimento cuando lo consumamos no nos va a generar ningún daño a la salud. Entonces justo es súper importante hablar de este tema de inocuidad porque a lo mejor la palabra inocuidad es algo como un vocabulario un poco extraño al final, pero básicamente es garantía de que los alimentos son seguros para consumirse. ¿Tú a qué le llamas un alimento procesado? Un alimento procesado es cualquier alimento que llevó un proceso. Básicamente puede ser un proceso tan simple como la cocción, el horneado o simplemente refrigerando un alimento, eso ya es un alimento procesado. Entonces no tenemos... Que llevó un proceso. Sí, justamente. Que llevó una estándar de calidad de procesos de revisiones. Sí, justamente. Aparte tenemos esa garantía de que como los procesos ya están estandarizados, siempre vamos a tener la misma calidad del producto y vamos a evitar que tengamos algún problema por consumirlo. Ojo, todo esto que les dijimos es para tener alimentos seguros, pero si queremos tener una alimentación balanceada o más bien un estado de salud en el cuerpo, tenemos que hidratarnos bien, dormir bien, hacer actividad física, ejercicio, aunque sean 30 minutos 3 veces por semana y una alimentación balanceada. ¿Qué quiere decir una alimentación balanceada? Que tengas grasas, proteínas y carbohidratos. Estos son tus 3 macronutrientes, que los puedes hacer con alimentos de industria o con alimentos frescos, pero siempre siguiendo las normas para cuidar la inocuidad en nuestros alimentos. Aparte, algo que me gusta mucho decir es que no tenemos que ser muy extremistas en muchas cosas, no tenemos que ser muy intensos, porque por ejemplo, si te comes un producto procesado o industrializado, no te vas a enfermar, pero tampoco te vas a curar si te comes una ensalada. Estamos hablando como de la frecuencia de consumo, cantidad de consumo y cosas por el estilo. Entonces, igual es muy importante recordar que si alguno de estos puntos de la inocuidad falla, por supuesto que va a tener repercusiones en nuestra salud. Por ejemplo, yo hace poquito tuve una gastroenteritis porque comí en un lugar que no tenía como las condiciones adecuadas de sanidad y de salubridad. Entonces al final pues esta ingeniera terminó enferma de una gastroenteritis y la verdad sí la pasé muy mal. Entonces es súper importante cuidar muy bien los lugares también donde comemos. Sí. Y a ver, ustedes cuéntenos, ¿alguna vez han tenido alguna enfermedad por comer algún alimento o en algún lugar? Si en estas temporadas de calor han tomado jugos afuera o pollo, cuéntenos aquí en los comentarios para que nos den feedback de todo lo que hemos platicado. Y bueno, pues muchas gracias a B-Nutrition por invitarnos. La verdad es que está muy interesante este tema y es muy importante que todo el mundo lo conozca porque es fundamental para tener una buena salud. Pues eso es todo lo que les queríamos comentar el día de hoy. Les recuerdo que soy Verónica Campuzano. Y yo soy Mariana Sapien. Muchas gracias por vernos el día de hoy y esperamos que estos tips les sirvan.